Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a presentar la inhibición de la síntesis proteica. Esta va a constar de teniendo, complicando o evitando la traducción o, como ya lo conocemos, la síntesis de las proteínas. Esto se ha utilizado en distintos ámbitos, pero principalmente en el ámbito farmacéutico. Se utilizó principalmente en un antibiótico, que es lo que les vamos a hablar más adelante. Esta va a actuar inhibiendo uno de los organelos más importantes de la célula procariota o bien eucariota, y que va a ser el complejo ribosomal. Tenemos que tener en cuenta dos principales conceptos, que es un antimicrobiano y que es un antibiótico. Un antimicrobiano es una molécula natural sintética o semisintética que lo que va a hacer es actuar mediante un hongo, una bacteria o un virus. Un antibiótico es un subgrupo de un antimicrobiano que lo que va a actuar es principalmente en bacterias como antibacteriano. La clasificación de un antibiótico se va a poder distinguir en dos principales clases, que es un anteriostático y un bactericida. Las dos van a actuar de igual manera en la inhibición de la síntesis proteica, pero de distintas maneras. Un anteriostático va a ser la determinación del crecimiento de la bacteria, y un bactericida va a destruir a sí mismo la bacteria. Para esto tenemos que recordar cuáles son las etapas de la traducción, que consta principalmente en tres, que es la iniciación, que va a ser la unión del ribosoma con el ARN mensajero, ubicando las secuencias que van a tener ya marcadas, y asimismo pues van a tener el siguiente paso, que es la elongación, que va a ser la formación de los aminoácidos hasta formar una proteína. Sin embargo, pues también tenemos la terminación, que va a ser la ubicación de un codón de paro para que ésta pueda tener o el corte o la escisión para que se pueda formar la proteína, como ya lo sabíamos. Esto nada más como una introducción para los siguientes pasos que vamos a contemplar. Un aminoglucosídico es una clasificación de un antibiótico. Esta va a constar también, hay distintas clasificaciones de los aminoglucosídicos, y el mecanismo de acción del aminoglucosídico es que es un bactericida, que como recordamos un bactericida es la determinación de la muerte de la bacteria totalmente. La inhibición, esta va a dar una inhibición irreversible en el complejo de la iniciación, que como recordábamos ya es cuando se va a unir el ribosoma con el ARN mensajero. Esta se va a unir, el aminoglucosídico se va a unir a la unión de la subunidad 30S. Para esto tenemos que tener en cuenta que el ribosoma de una procariota va a constar de dos subunidades, que es la mayor y la menor. La mayor es de 50S y la menor de 30S, que es donde participa este aminoglucosídico. Puede causar también errores en la lectura del ARN mensajero, es decir, que cuando llega la unión del ribosoma de 30S de la subunidad menor con el ARN mensajero, este no lo va a poder leer, y pues así va a bloquear la translocación, que si sabemos pues la translocación es uno de los pasos de la elongación. La translocación lo que va a constar es de transferir el ARN de transferencia del sitio A al sitio P y del sitio P al sitio E para que pueda salir el ARN de transferencia. Y pues esto lo va a inhibir, pero también tenemos que tener en cuenta que va a requerir oxígeno, y por lo tanto, para poder tener su captación, pero por lo tanto pues va a ser inefectivo contra anaeróbicos, porque el anaeróbico recordemos que puede vivir sin oxígeno. El mecanismo de resistencia de este aminoglucosídico es una enzima bacteriana que es transferasas, que lo que va a ayudar es a transferir, entonces esto lo va a tener como un mecanismo de resistencia. Asimismo va a inactivar el fármaco mediante la acetilación, que es cambiar un grupo oxidrilo por un acetil, y la fosforilación, que también pues es cambiar algún subgrupo. Las oxosilidinonas, una clasificación es el linezolid, y el mecanismo de acción de esta es inhibir la síntesis de proteínas uniéndose a la subunidad 50, que recordemos que la subunidad 50 es la subunidad mayor del ribosoma. Esto lo que va a prevenir o a inhibir es la formación del complejo de la iniciación, o sea, la unión del ribosoma con el ARN mensajero.
En un uso clínico es un Staphylococcus, Enterococcus o Streptococcus. El mecanismo de resistencia va a ser la mutuación puntual de un ARN ribosomal, que lo que va a hacer aquí, pues una mutación sabemos que es como una alteración que pasó en un ARN. Otro subgrupo, pero aquí ya vamos a pasar a lo que es la elongación y cómo va a inhibir o cómo va a afectar en este espacio. Las tetraciclinas es un bacteriostático, que recordemos que un bacteriostático es únicamente el paro o de determinar que esta no siga avanzando. No va a ser como el bactericida que lo mata y ya no permite que la bacteria siga. Esta se va a unir a la subunidad 30S, que es la subunidad menor, y va a ser reversible. Se puede también utilizar en casos clínicos como la clamidia, el acné o el micoplasma. Va a prevenir la unión del aminoácido ARNT de transferencia, que recordemos que la unión del aminoácido ARNT de transferencia es en el sitio A, en la elongación, y la resistencia de esta pues va a ser la disminución de la penetración de los antibióticos en el interior de la bacteria. Esto quiere decir que no va a permitir que el antibiótico se pegue por dentro a la bacteria, o sea, en el interior, y puede hacer su función actual, que era prevenir la unión del aminoácido del ARN de transferencia. También otra resistencia va a ser la expulsión de la activación del antibiótico al exterior y la alteración de la diana molecular del ribosoma, es decir, que su célula no va a poder captar va a reconocer esta alteración y no va a permitir su mecanismo de acción. También una modificación enzimática del antibiótico.